Vamos a entrarle un poquito, quizá para la gente que no conozca exactamente la altura, la estatura de la figura de una persona como Hugo Chávez, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, como bien decías. ¿Cuáles son algunos de los principales logros de Hugo Chávez dentro de Venezuela y para formar lazos profundos de solidaridad regional? Bueno, y eso es sumamente importante porque yo me he encontrado con personas aquí en México, en Ciudad de México específicamente, que no, hay elementos de la historia que son comunes en compañeros y compañeras latinoamericanos y que acá no se conocen. Y me impacta que no se conocen Sí, y después caigo en la lógica de que, bueno, en efecto, o sea, tenemos una historia de décadas de gobiernos, obviamente neoliberales y todo esto, que ni de broma iban a estar mostrando realmente qué era lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, yo claro. creo que fundamentalmente pasa por la conciencia histórica. O sea, una cosa que hizo Chávez al llegar al poder fue eh, lograr que las personas primero se asumieran actores políticos también, ¿no? Que no solamente eran ciudadanos que tenían que esperar que alguien hiciera algo por ellos de manera buena o mala, sino que ellos formaron ahora a pasaron a ser parte de esta acción política, con eso que se transformó en Venezuela, que era la democracia representativa, que todavía la vemos en el mundo. En Venezuela eso pasó a ser una democracia participativa y protagónica, donde la gente asumió parte de ese poder conquistado a través del voto. Entonces, Chávez tenía claro varias cosas. Una, la reivindicación social, ¿no? La justicia social. Y eso fue como que el norte que todavía está marcado en el plan, en el proyecto país que se presentó ante la población venezolana. Entonces allí la gente se vio reflejada, se vio identificada y poco a poco se demostró realmente por la vía del hecho, con reconocimientos internacionales de este tipo de logros, como por ejemplo en temas de salud, en temas de educación. Sobre todo, por ejemplo, Venezuela con la UNESCO fue reconocida mundialmente como país libre de analfabetismo. Y esto fue un proyecto no solamente de Chávez, eso también fue una cuestión allí con Fidel. Y desde el principio, fíjate que en Venezuela ese proyecto social forma parte, de ese proyecto social, mejor dicho, forman parte un conjunto de programas sociales que en Venezuela se conocen como misiones o grandes misiones, que van tematizando de acuerdo a la necesidad de la población en temas de salud, de educación, de cultura, de deporte, de infraestructura, de todo este tipo de cosas. Entonces, lo más viejo que existe allá, desde el 2003, por ejemplo, es la misión Barrio Adentro, con el tema del convenio Cuba-Venezuela. O sea, desde hace muchísimo tiempo, fíjate, eran los primeros años, de hecho se acelera, digamos, la aplicación de esto después del golpe de abril del 2002. En el 2003 entran de lleno rápidamente los planes, primero de vivienda y alimentación fundamentalmente, porque había en Venezuela una carencia importantísima de vivienda en la población más vulnerable. Nace tiempo después la Gran Misión Vivienda Venezuela, que son estas cuestiones, urbanizaciones, bien sean casas en urbanizaciones chicas o grandes edificios como Ciudad Tiuna, cosas así, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con estos elementos muy al azar, que más adelante los ordeno mejor, es que desde el principio estaba proyectado este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que se hizo antes de esto fue el tema de la Constitución. O sea, ya Chávez venía con el proyecto de, no, aquí hay que hacer un proceso constituyente porque hay que transformar esta Constitución de modo que el pueblo se sienta representado y protegido y reivindicado y todas estas cosas. Se da el proceso constituyente como primera cuestión en el 99, de hecho, o sea, apenas llega al poder, ¡pum!, de una vez. O sea, es una cuestión impensable para cualquier otro país, cualquier. Claro. Entonces, de hecho, a partir de esta cuestión que fue bastante radical, pues empieza todavía más el ensañamiento norteamericano o imperialista, decir, bueno, o sea, ¿qué pasa? Venezuela es mía, el petróleo de ahí es mío y todo es mío, entonces estaban allí viéndose afectados sus intereses que históricamente habían sido complacidos con todos los gobiernos lacayos que eran serviles al gobierno norteamericano. Entonces, lo pongo en dos ítems para que nos ubiquemos mejor, porque son tres, y ahora te voy a decir el tercero. El primero, el tema el cambio de constitución, que fue lo primero que se hizo en el 99. Luego se vino con la aplicación del proyecto que ya se tenía, con el tema de la justicia social en toda su amplitud.
Pero también recordemos que Chávez, que es el tercer elemento, era militar. Y fue muy loco porque la población, inclusive la más militante de izquierda, o sea, sentía rechazo por esta figura de Chávez precisamente por el hecho de ser militar, bajo la lógica evidente de que todos los medios eran... Ok, aquí está. Ahí estamos. Ajá, sí, se congeló, no sé por qué. Entonces, él en esa lógica de la que la gente ve en la figura militar el cuerpo represivo, el cuerpo que siempre está castigando a la población y todo el rollo, desapareciendo, asesinando, etcétera, había resistencia en aceptar una figura de liderazgo político como la de Chávez siendo militar. Pero resulta que Chávez, que venía de un estudio muy profundo de las ideas de Simón Bolívar, de todo lo que es realmente el bolivarianismo, que es algo que deberíamos estudiar toda la región, no solamente Venezuela ni los países que fueron liberados por Bolívar o por esa gesta independentista de aquella época, se arraigó muchísimo en la esencia de ese liderazgo político que representaba Chávez, y eso marcó una transformación sin precedentes en la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, que en ese momento todavía no era bolivariana. Entonces, esa doctrina que venía conceptualizándose, diseñándose para transformar la Fuerza Armada en el país, se convirtió en lo que ahora conocemos como la Unión Cívico-Militar, ¿no? Esa forma de comprender la fusión entre el pueblo y la Fuerza Armada. De hecho, a partir de eso se crea las llamadas milicias bolivarianas, que no es otra cosa que el pueblo organizado, formado para conformar el quinto componente de la Fuerza Armada, que sería esto. O sea, esto era una fuerza aparte, como aislada, digamos, tenía preparación militar en buena parte, la población pasa a formar parte de esa milicia, son ahora creo que unos 3 o 4 millones, no recuerdo la cifra exacta, y recientemente fue ahora incorporado como el quinto componente, que vendría a ser civil, porque, repito, es el pueblo que no está formado en la academia militar, que ahora forma parte de esto. Entonces, esa lógica cívico-militar es la que ha hecho que Venezuela resista todo el asedio permanente que tiene. Y esa es una cuestión que no se dimensiona en otros países, que sería fantástico que, por ejemplo, en México, teniendo semejante vecino al lado, pues pudiera más o menos ir hacia esa lógica. Y todavía no la percibo, pero sería genial que podamos ir poco a poco introduciendo ese conocimiento previo o ese antecedente exitoso que se está dando en Venezuela para siquiera considerar, bueno, más o menos adaptarlo aquí, a ver qué se hace, a ver cómo concebimos posible formar ideológicamente a la Fuerza Armada. O sea, eso es una cosa que tú piensas en Chile, piensas en Colombia, piensas en propio Estados Unidos o en las Fuerzas Armadas en Europa, etcétera, y no lo ves posible. Pero, o sea, ¿qué hizo Chávez? Chávez le metió libros bolivarianos en la mochila de los cabos. Y esa cuestión cambió totalmente de generación en generación o de promoción en promoción esa posible lógica que pudiera a lo mejor quedar de los ejemplos latinoamericanos en cuanto a Fuerza Armada, ¿no? Y hoy vemos otra realidad. Yo puedo decir con toda responsabilidad que no es una transformación al 100%. O sea, seguramente todavía hay gente que sí fue formada en otras escuelas de Latinoamérica o de Norteamérica inclusive, que hay todavía lógicas derechistas en alguna parte de esa Fuerza Armada, pero tú te vas a digamos, los cuarteles, te vas a lo más llano, a la juventud que creció con Chávez. Y es otra cosa, es otra lógica. Los escuchas hablar, no solamente el hecho de que ellos van y siguen una orden y punto, porque así es la doctrina, no. Tú los escuchas hablar y realmente no solo tienen formación política histórica, o sea, no solamente un tema de adoctrinamiento y tú vas a ser chavista o tú vas a ser... No, no. Es un tema que deriva de la comprensión de tu papel en la historia como país. Entonces, a partir de eso, estas personas, además con el carisma de Chávez, que era una cosa irresistible, se impregnan de lo que significa el hecho de ser bolivariano y en función de eso, pues se despliegan todos los valores nacionalistas, etc. Entonces creo que esos tres componentes fue lo que hizo el cambio radical. Pudiéramos cruzarlos todos
con el tema del poder popular, de reivindicar el poder popular real, porque a veces se le dice a la gente, no, bueno, sí, tú vas a participar en esto, vas a emitir tu opinión en esto, y yo soy la que voy a ejecutar, yo soy la que voy a hacer esto y lo otro. Pero no, la gente es parte. O sea, en Venezuela existe un conjunto de leyes llamadas las leyes del poder popular, que yo les invito a investigarlas, y estas leyes comprenden esa transformación social precisamente que se hizo con la llegada de Chávez al poder, con la llegada del proyecto bolivariano al gobierno de Venezuela. Entonces, son cuestiones que hasta pueden servir de guía, porque yo, por ejemplo, he visto aquí algunos avances en materia de políticas sociales, de intenciones legislativas, de algunas transformaciones que están comenzando a hacer, y las personas lo ven como algo fantástico, inédito y casi que único, ¿no? Y yo, obviamente, me contenta que así sea, y al mismo tiempo le digo, imagínate lo que esta gente sentiría si supiera que estas cosas, y no solo esas, sino infinitas más, o sea, ya se están ejecutando en Venezuela desde hace más de 15 años. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de lo que espacios como este pueden contribuir, en que la gente por lo menos se le despierte la curiosidad de, bueno, o sea, porque siempre les taladran que la dictadura, que Venezuela hay crisis humanitaria, que el régimen de Maduro, que todo este tipo de cosas, que la gente se muere de hambre en la calle, que no hay comida, que no puede, o sea, una tergiversación de la realidad muy, muy indignante, y precisamente eso es lo que nos mueve a mostrar lo que no muestra la prensa hegemónica mundial, y que si la gente realmente tuviera un chance de ir a Venezuela, que sí enfrenta dificultades, que sí enfrenta una crisis económica muy intensa, multifactorial, agravada criminalmente por el bloqueo económico impuesto por el gobierno norteamericano, que también tiene sin duda alguna cuestiones internas, o sea, casos de corrupción como Rafael Ramírez, que por cierto vimos recientemente que la Fiscalía General de la Corte de Roma ya emitió una opinión favorable en función de la extradición de esta persona que está siendo acusada con pruebas de corrupción mientras fue titular de la estatal petrolera PDVSA. Entonces, cosas de este tipo también hicieron daño en nuestra economía, en lo que fue ahora, en lo que derivó en la crisis económica actual, pero ahí también se suman otros elementos, se suma elemento desde el 2014 la caída de los precios del petróleo, que vino en caída libre, y eso no lo digo yo, no lo dice Maduro, o sea, eso lo dice las estadísticas mundiales, las pueden encontrar en Google sin problema. Un país petrolero fundamentalmente que hoy día recibe de cada $100 $1 de su presupuesto nacional. Entonces, dimensionar esto, entonces la gente pasa a hacer con Venezuela lo que ahora también están haciendo con Cuba. El hecho de decir, ay, no, bueno, mira que los servicios no sirven, que mira que la gasolina, que mira que no sé qué, y, ajá, está bien, hay dificultades, pero ¿por qué? ¿Por qué las hay? Entonces, allí entra el tema de la investigación, de poder aportar datos, de no dejarse llevar por los datos que ofrecen estas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que no son más que fachadas de esta, decía el propio exdirector de la CIA hace años, en el 92, 93, le dio una entrevista de Washington Post y decía que el tema de las ONG era, o sea, es lo mismo que hacía la CIA 25 años atrás de manera camuflada, escondida y tal, ¿no? Y que ahora pues puede ser público a través de las ONG. La gente no dimensiona esas cosas, ellos mismos reconocen cómo son sus operaciones y la gente piensa que es que no, que nosotros estamos creyendo en teorías de conspiración y todo este rollo, ¿no? Y bueno, y es muy importante sumar todos estos elementos, ponerlos en la palestra, insistir, no conformarnos con decir las cosas una sola vez creyendo que todos nos escucharon y que todos ya están claros, porque aunque nos escuchen una vez, de hecho, no es suficiente. O sea, la gente tiene que seguir allí recibiendo este tipo de datos. Entonces allí es fundamental contrastar con elementos cuasi irrefutables, ¿no? Como un video demostrando que en Venezuela sí hay comida, como un testimonio de una jefa de familia o de una jefa de comunidad que está trabajando por su comunidad a pesar de la crisis y que cree en su país y que está apoyando al gobierno bolivariano y que su voz también cuenta. O sea, escuchar todo esto es fundamental y eso pasa porque todos formemos parte involucrándonos. Sí, buenísimo. Y como bien dices, digo, aquí hay muchos temas que podremos tocar de todo lo que mencionaste. Me llama la atención ese enfoque que tienes sobre el contexto internacional porque es
fundamental, es importantísimo Sobre, y es disculpa, algo no te escucho. ¿Sobre qué? sobre el contexto internacional, sobre Ah, por o supuesto, sea, claro. no ver los fenómenos de forma aislada o simplista o buenos y malos, o aislarlos de su contexto histórico e internacional que influye muchísimo. Bien decías, en México, y yo lo veo todos los días, es difícil encontrar este tipo de información que tú muestras. Venimos de más de 70 años de gobiernos de corte de derecha, de centro derecha o de extrema derecha o de, o sea, todos tipos de colores y sabores de la derecha y por supuesto completamente serviles al gobierno de los Estados Unidos. Difícilmente se encontraban desde lo público, desde lo social, desde medios de comunicación, cualquier otro tipo de información. Y hay muchísima gente, yo y conozco amigos, hasta comunicadores incluso, que todavía asimilaron estos mitos, ¿no?, sobre Venezuela. Digo, como parte de mi formación, ¿no? O de mi despertar político, fue para mí un parteaguas el escuchar de viva voz a Lula da Silva, por ejemplo, que dijo que en su gobierno se eliminó el hambre, ¿no? Se ha salido de la lista de la FAO, de Naciones Unidas, Brasil del hambre. O sea, para mí fue como, o sea, a ver, ¿no? O sea, el ¿Por qué? gobierno puede hacer eso, o sea, eso es posible. O sea, yo vengo en un país y a mí se me ha educado y he vivido en una realidad donde es casi un axioma, ¿no?, como una verdad universal que no se cuestiona, que es la mitad de la población vive en pobreza, en diferentes tipos de carencia. O sea, eso no es natural, ¿no? Se puede hacer algo distinto. De ahí empecé a investigar, ¿no? Y te das cuenta que, Brasil lo hizo, pero Hugo Chávez lo hizo primero, ¿no? Y hay otros proyectos a nivel internacional que han hecho cosas similares, ¿no? Entonces, sí, digo, de ahí destaco la valía de este tipo de conversaciones porque es información que no se encuentra todos los días en todos los espacios y es una lástima, ¿no? Porque muchos de los problemas son similares, muchos de los frentes son similares, muchos de los proyectos y las empresas y los opresores son exactamente los mismos que están en Venezuela, en México, en Colombia, ¿no?, en Cuba. Entonces, sí, digo, es importantísimo empujar este tipo de narrativas y este tipo de datos y conocimiento para que la gente sepa que hay una forma distinta de hacer las cosas, ¿no?